Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la tercera semana de Pascua. Y la primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 al 20. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió, para las sinagogas de Damasco, cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió. De repente, con su resplandor, cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 116 y el responsorio es: «Que aclamen al Señor todos los pueblos». Aleluya. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59.
En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy y hoy tenemos en esta lectura el principio de una jornada que cambiará la iglesia cristiana en su infancia para siempre, con la conversión de Saulo, que después se le da el nombre de Pablo y después pasa a ser San Pablo. Esta conversión de este hombre que fue perseguidor y aún durante esta conversión, pues aún él es promotor de esta persecución y es precisamente en esta experiencia como perseguidor de los discípulos de Jesús, pues donde se lleva a cabo esta conversión de él. Y esta conversión de un solo hombre tendrá consecuencias impresionantes para el crecimiento de la iglesia cristiana y también para el futuro de la iglesia. Pues no sé si Pablo tuviera una idea de lo profundo que su conversión y su vida entregada a Cristo y al crecimiento de la iglesia impactaría esta iglesia, impactaría esta comunidad, ¿no? Y que sus cartas llegaran a formar parte de lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Cartas que en gran parte pues dieron una interpretación de Cristo y del cristianismo que transformaron a nuestro entendimiento de Jesucristo. Porque en estas cartas pues Pablo deja plasmado temas fundamentales, por ejemplo, el tema de la cruz, un tema que Pablo desarrolla en sus cartas, ¿no? El tema de la iglesia como el cuerpo de Cristo, otro tema que Pablo desarrolla en sus cartas. Así que es impresionante el significado y las consecuencias de esta conversión de Saulo, que, repito, pasa a ser después Pablo y después San Pablo, que junto con Pedro en este libro de los Hechos de los Apóstoles son los personajes principales, que detrás de ellos está el Espíritu Santo. En realidad, este libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro del Espíritu Santo, que por medio de estos dos personajes principales de este libro, Pablo y Pedro, pues nos deja los principios y el crecimiento y la propagación de esta fe en Cristo. Muy bien, dice la lectura de hoy. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Bueno, estos son los primeros versículos de esta primera lectura y hay varios detalles que vale la pena desempacar. Así que Pablo se pone al servicio. Pablo es un fariseo
un fariseo muy bien educado, él mismo nos los dice en sus cartas, y que se pone al servicio del Sanedrín. El Sanedrín es el cuerpo jurídico de la comunidad judía que tenía autoridad aún en las comunidades judías fuera de Jerusalén. Por eso, estas cartas que Pablo pide al Sanedrín, pues llevan consigo la misma autoridad del sumo sacerdote que se encuentra en Jerusalén. Damasco se encuentra a unos 250 kilómetros al norte de Jerusalén. En cuestión de caminar son de 4 a 6 días. Y es en este trámite, en esta ir a Damasco, donde se lleva a cabo el encuentro de Saulo con Cristo resucitado. Y después nos dice que Pablo va con la intención de arrestar a hombres y mujeres seguidores del camino. Así que son muy específicas las intenciones de Saulo. Y dice, va con órdenes de arrestar a hombres y mujeres seguidores del camino. El camino es el nombre que se les daba a los primeros cristianos antes de que se les diera el nombre de cristianos. Así que los primeros seguidores de Jesús eran los seguidores del camino. Jesús se identifica como el camino en el Evangelio de Juan. Así que no es muy difícil entender por qué los seguidores de Jesús se identificaban como los seguidores del camino, el camino que es Jesús. Estas cartas que Pablo pide al Sanedrín también tienen la autoridad y el poder de extradición. Así que la autoridad del Sanedrín pues se extiende mucho más allá de Jerusalén, en las comunidades judías que se encuentran esparcidas por el mundo, por el Imperio Romano. Dice, pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, así que Pablo estaba ya en las cercanías de Damasco cuando se lleva a cabo esta experiencia. Una luz del cielo lo envolvió. El tema de la luz, por ejemplo, nos debe de recordar tanto la experiencia de Moisés con la zarza ardiendo, o también el símbolo de la presencia de Dios como un pilar de fuego que acompañaba al pueblo de Israel cuando Dios lo saca de la esclavitud de Egipto. Y también nos debe de hacer referencia a la luz de la transfiguración de Jesús, ¿no? Así que la luz como símbolo divino, como símbolo de presencia de Dios, es un tema que es muy común tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dentro de esta experiencia, Pablo pregunta a la voz que escucha, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta le viene, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Es muy interesante de cómo dentro de esta experiencia no es una visión que Pablo tiene, es una experiencia que le impacta físicamente porque lo deja ciego, lo tira al suelo y tiene que depender de los que van con él para que lo introduzcan a su destino, a Damasco. Así que esta experiencia es muy diferente de una visión, porque esta experiencia después Pablo la citará para hablar del por qué él se autoidentifica como un apóstol, porque esa experiencia fue un contacto específico con Jesús resucitado, que Pablo lo interpreta como experiencia que lo pone en contacto directo, lo cual una visión no es eso. Esta experiencia para Pablo es lo que lo certifica con el derecho de llamarse apóstol, porque
tuvo contacto físico con Jesús resucitado dentro de esta experiencia, lo cual es la experiencia de los otros discípulos que vivieron con Jesús, lo conocieron en vida. Pablo no conoció a Jesús en vida. ¿Okay? Así que esta experiencia es clave para Pablo, tanto para su conversión, su misión y también su autoidentificación como apóstol. Dice, los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, así que los acompañantes también presenciaron esta escena, escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Así que esta misma experiencia impacta diferente a los acompañantes que a Pablo. En realidad no sabemos nada de cómo las consecuencias de esta experiencia cambiaron o no cambiaron a los acompañantes. Pero lo que nos queda sin duda es de que esta experiencia para Pablo es una experiencia que cambia radicalmente la trayectoria de su vida. Dice, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Así que Pablo, este hombre que se sentía todopoderoso, al poner su servicio en la persecución de los primeros cristianos, ahora queda totalmente indefenso, vulnerable, ciego, que tiene que ser guiado de la mano, ¿no? Qué cambio más radical del poder, de la autoridad, del celo por Dios, que a últimas ese celo, por medio del encuentro con Jesús resucitado, Pablo se da cuenta de que aún en su celo, él estaba ciego, aún en su conocimiento profundo de Dios, como buen fariseo, estaba ciego. Y permanece ciego por 3 días también, que nos debe de recordar a Jesús que estuvo en la tumba por 3 días antes de la resurrección. Pues estos 3 días son muy simbólicos para Pablo, que permanece en la oscuridad para que después, por la gracia de Dios y por Ananías, que después se nos menciona, pues recobra la vista y entonces ya se pone a disposición de aquel que lo ha llamado Jesús, el crucificado, Jesús, el resucitado. Ahora entra aquí el tema de cómo será sanado. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo, Ananías. Él respondió, aquí estoy. El Señor le dijo, ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la misma visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Así que aquí entra la noción de una visión que es muy diferente a la experiencia concreta que Saulo tiene con Cristo resucitado. Por medio de esta visión, tanto Saulo como Ananías se les informa lo que tienen que hacer. Ananías ahora responde al Señor por medio de esta visión. Le dice, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Así que Ananías es miembro de la comunidad judía cristiana en Damasco, y él ya está enterado de las persecuciones que este hombre Saulo ha llevado a cabo en Jerusalén, y que ahora se pone al servicio del Sanedrín para ir más allá de Jerusalén a las otras comunidades judías en las cuales ya están haciendo presencia judíos que han aceptado a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y son a estos a los que él busca arrestar y traerse los presos a Jerusalén. Dice, el Señor le dijo, ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo. Así que Ananías, preocupado por lo que Dios le está ordenando, le dice, además trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre.
Pero el Señor le dijo: no importa, Ananías, no te preocupes, no temas. Tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Así que dentro de esta visión, Jesús resucitado le dice a Ananías el plan que él tiene para Saulo. Incluido en los planes para la misión de Saulo, después de esta conversión, pues también está lo que Pablo tendrá que sufrir por este sí que está por darle a Jesús. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús se te apareció en el camino. Me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Así que Ananías va, le impone las manos y también, pues en esa imposición, ese instrumento de esa imposición de manos es instrumento del Espíritu Santo para Pablo, que después rompe el ayuno que empezó a causa de este encuentro y empieza a comer para restablecerse, y ya desde ese momento empieza a predicar a Jesús como el Hijo de Dios, aquel que venía con un celo de persecución, con autoridad y poder para la extradición de aquellos hermanos y hermanas de la comunidad cristiana, para arrestarlos y después llevarlos a Jerusalén. Pues ahora empieza a predicar a Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, en las mismas sinagogas donde él pensaba ir para promover esta persecución y este arresto de los seguidores del camino. Impresionante escena que se nos da, que cambia el crecimiento y el rumbo del cristianismo en esta pequeña comunidad naciente. Nuevamente, para mí la pregunta que me sale, ¿no? ¿Tendría Pablo alguna noción de lo que Dios haría de este hombre que es un perseguidor de la comunidad? Realmente los caminos de Dios son impresionantes, cómo Dios saca provecho aún de lo que para nosotros parece solamente perdición o sufrimiento, ¿no? Aquí Saulo, que es un perseguidor de la iglesia, después se convierte a ser perseguido él mismo por promover a Jesús, Mesías, Hijo de Dios, el crucificado. Qué cambio más impresionante, ¿no? La reacción de Ananías, pues yo creo que refleja nuestras ideas y entendimientos de Dios muy limitados, ¿no? Que solamente veían a Saulo como enemigo, lo veían como alguien que promovía el peligro para esta comunidad naciente, ¿no? Y pensaba que Dios veía totalmente algo diferente en este hombre. Quizás esa experiencia de Saulo cuando vio el martirio de Esteban, quizás dejó alguna espinita en él, que después Dios la utilizó para este gran cambio, esta conversión que marca profundamente la trayectoria de la iglesia. Pasamos ahora al Evangelio de hoy. Continuamos leyendo el capítulo 6 del tema del pan bajado del cielo, que aquí, particularmente en esta lectura de hoy, nos introduce ya más claramente al tema de la Eucaristía, particularmente a nosotros como católicos, en el cual la Eucaristía es algo central a nuestra fe, pero también en esta lectura hay un reto muy importante para nosotros como católicos. Dice: en aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? O sea, es un escándalo de que para los judíos escuchar estas palabras, que les diga a él que tienen que comer su carne y beber su sangre, ¿no? Esto no simplemente es un sacrilegio, es un escándalo que los oyentes judíos simplemente no pueden ni considerar.
y por eso se cierran completamente. Pero aquí el problema está en que están tomando las palabras de Jesús literalmente. Y aquí entra el tema este, ¿no? Para nosotros como católicos, Jesús sacramentado es presencia real. Pero hemos de recordar, es presencia real sacramental, ¿no? Porque si tomamos las palabras literalmente así como los judíos oyentes de Jesús, pues entonces estaríamos hablando de canibalismo, ¿no? Y no es esto de lo que Jesús está hablando, canibalismo. Jesús está hablando de una identificación completa y total con su persona. Y esto es lo que nosotros somos llamados a hacer cuando nos atrevemos, y esta palabra yo creo que encaja muy bien, cuando nos atrevemos a recibir a Jesús en el sacramento de la Eucaristía. No es nada mágico, y tristemente para muchos católicos a veces es un tipo de magia, es un tipo de idolatría. El recibir a Cristo en el sacramento es una identificación con Él, y no simplemente un sacramento. El sacramento nos apunta, nos lleva hacia la realidad completa de Jesús, su persona, sus enseñanzas, su visión del reino, su visión de Dios Padre, ¿no? Y esto tiene tremendas implicaciones de dejar de que esta gracia de Dios en el identificarnos con Jesús, que tengamos que dar la libertad de Dios para que Dios tire abajo lo que tenga que tirar, para que Dios nos reconstruya desde adentro, porque a veces le queremos imponer a Dios y a Jesús lo que nosotros entendemos, como nosotros queremos que sea Él. Y al hacer esto, pues yo creo que le hacemos violencia a Dios mismos, en vez de dejar de que Dios nos ilumine y nos conforme y nos transforme según lo que Dios quiere de nosotros y en nosotros, lo cual es algo muy radical. Yo creo que muy pocos de nosotros a veces estamos dispuestos a dejar que Dios haga esto en nosotros y por medio de nosotros. Mejor preferimos moldearlo nosotros a Él que dejarnos de que Él nos moldee a nosotros. Y estas son dos cosas muy diferentes, con tremendas implicaciones. Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida ustedes. El que no come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Nuevamente, los oyentes judíos están tomando estas palabras de Jesús literalmente y por eso les crea escándalo, les crea horror de que Jesús les hable de comer su carne y beber su sangre, particularmente la sangre, que es la fuente de vida en la mentalidad judía, ¿no? Pero a lo que Jesús está apuntando aquí es una completa y total identificación con Él. Si mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me come a mí vivirá para siempre. Así que Jesús aquí utiliza su relación con Dios Padre como un ejemplo y modelo de la vida a la cual también somos llamados a vivir con Él. Así como Jesús vive esa intimidad y confianza con Dios Padre, completamente identificado con Dios Padre, así quiere que también nosotros estemos identificados con Él. A Jesús no se le puede entender sin su relación con Dios Padre. Pues igualmente también nuestras vidas tienen que estar marcadas por esa relación con Él. Y repito, esto tiene consecuencias impresionantes porque no somos muy dóciles a esto que Dios quiere hacer en nosotros, porque preferimos mejor moldear a Jesús y a Dios a nuestras intenciones, a nuestros deseos, que en vez de dejar de que Dios nos moldee a nosotros según
lo que Dios quiere y desea para nosotros y para el plan que Dios tiene en nosotros y por nosotros. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Así que estas palabras Jesús las dice el Evangelio al final, en la sinagoga de Cafarnaún. Así que está en el contexto de una sinagoga, rodeado de hombres judíos, ¿no? Así que hemos de imaginar el shock de estas palabras para los oyentes dentro de esta sinagoga. Ha de haber sido un escándalo. Pero repito, el escándalo para ellos es de que están tomando las palabras de Jesús literalmente. Jesús aquí está hablando de el sacramento que comunica y transmite una realidad. Por eso el comer su carne en la Sagrada Eucaristía, al beber su sangre, parte de la Sagrada Eucaristía, ¿no? Repito, es completa identificación con Él. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.